Hola, ¿qué tal? ¿Habías visto alguna vez un teléfono que te tome el pulso? ¿La frecuencia cardíaca? ¡Ja! Pues esta es una de las 1000 maravillas que hace el Realme GT2. No, el GT2 Pro no, el GT2, porque no todo el mundo está dispuesto a comprarse la versión Pro que cuesta 200 euros más, o no todo el mundo puede, o no todo el mundo quiere, porque a lo mejor con el GT ya tienen suficiente. Pues aquí vamos a ver primero de todo cuáles son las diferencias entre el GT2 y el GT2 Pro, y luego voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el GT2. Este es el que analizamos hoy, y si la pregunta que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es la que te prometía. ¿En qué se diferencia del GT2 Pro? Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, el procesador no es el mismo. El procesador del GT2 es el Snapdragon 888, que es prácticamente un clásico de la gama más alta. Es el procesador top de Qualcomm hasta hace poco, porque ahora ha llegado el Snapdragon 8 generación 1, que es el que incorpora el GT2 Pro. Pero si a ti te ponen uno al lado del otro, pero ya te digo yo que en el 99% de los usuarios es muy probable que no se entere si lleva uno o si lleva el otro, porque el rendimiento es máximo en todos los casos. La segunda de las diferencias es la pantalla. Aquí sí que hay una diferencia importante, porque en primer lugar es una pantalla más pequeña, la del GT2, es una pantalla Full HD, a diferencia de la del GT2 Pro, que es una pantalla 2K. Una pantalla 2K súper realista, de 120 Hz de frecuencia de actualización y tal, pero bueno, la del GT2 también tiene 120 Hz. Y son 120 que no son los mismos 120 que los del Pro, me explico. Los del Pro son 120 Hz adaptables, que si lo necesita te va a poner más y si no lo necesita te va a poner menos. Pero de 1 a 120, cuando lo necesite pues te los da, y cuando no los necesita no te los da. En cambio, lo único que vas a tener es 60, 120 o automático. Entonces aquí va a haber un gasto de batería que el GT2 Pro no va a tener. Y físicamente el cristal del GT2 es Gorilla Glass 5, en cambio el GT2 Pro tiene Gorilla Glass Victus. Teóricamente es mucho más resistente. Y en cuanto a cámaras, el sensor principal es el mismo, pero las otras dos cambian, y mucho. En primer lugar, una tiene un macro y la otra tiene un micro. ¿Qué quiere decir? Pues que esta tiene el sensor macro de 2 megapíxeles que ya tenía el Realme GT, que bueno, ahí está, decorando el módulo y tal, y el otro tiene un microscopio, una cámara microscópica de 40 aumentos, o sea que, bueno, es igualmente decorativa, pero es mucho más resultona también, Cuando te lo compras, miras algo con el microscopio y luego ya te olvidas, pero ahí lo tienes. En cambio el GT2 no, solo tiene un macro que a duras penas pues se defiende. Y luego el gran angular también es mucho mejor el del GT2 Pro, porque tiene 50 megapíxeles igual que el sensor principal, y además es un ultra gran angular de hasta 150 grados de campo de visión, que te puede hacer hasta un ojo de pez. En cambio tiene el mismo ultra gran angular, que no es tan ultra, de 119 grados que tenía el Realme GT. Y la cámara frontal en el GT2 es de 16 megapíxeles y en el Pro es de 32, aunque bueno, con 16 ya vas más que sobrado. Y por último, ambos tienen refrigeración por cámara de vapor, lo que pasa es que el Pro pues la tiene más grande. Dicho esto, vamos a hablar ahora del GT2, la evolución que ha supuesto respecto al modelo anterior. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta únicamente del GT2. ¿Está bien diseñado? ¡Ja! Pues sí, porque ese es uno de los puntos fuertes del GT2. Fijaos, está diseñado por Naoto Fukasawa, que es algo así más o menos como el Leo Messi del diseño industrial, que ya lo tuvieron ahí colaborando con el Realme GT Master Edition, que hizo aquel diseño como si fuera una maleta. Bueno, pues aquí nos viene con el diseño que imita el papel. Es un biopolímero que tiene un tacto como si fuera de papel, porque le han hecho aquí unas miles de hendiduras, creo que son unas como 5000 muescas ahí. Un señor está ahí haciendo las hendiduras aquí, para que tengas esta textura que es como de papel, y además es uno de los teléfonos más sostenibles, por no decir el más sostenible del mundo, porque siempre que han podido han puesto los materiales más reciclados, reutilizables, los más ecológicos posibles, y además también
te dicen que cada vez que se vende una unidad del Realme GT2 o del GT2 Pro, ellos plantan un árbol. Y luego a mí me ha llegado en la versión verde papel, hay dos versiones más, el blanco y el negro, que también está muy bien, pero no tiene esta textura papel, sino que es algo como más negro de vidrio esmerilado, mate al ácido, no sé qué, no sé cuántos, pero en este caso te hablo de el que me ha llegado a mí, que es súper elegante, es una grandísima evolución estética con respecto a la anterior, que tenía, bueno, una estética más tradicional, más convencional. Igualmente se puede agarrar muy bien, a pesar de que es un poquito más grande, es 0,2 pulgadas más grande. Ha desaparecido el agujero para ponerle los auriculares con cable, eso sí que ya lo hemos perdido, pero en cambio, oye, está muy bien este diseño, estas líneas, esta parte de arriba que es como recortado por arriba, recortado recto por abajo, por las partes laterales es curvo. La cámara frontal la tiene arriba a la izquierda, porque así, si tú eres jugador, pues así no te molesta. Eso está muy bien pensado. Siguiente pregunta, ¿qué tal el rendimiento? Pues mira, también te tengo que decir que es un rendimiento extraordinario, es un rendimiento de gama alta, porque este ya sería un gama alta. Quizá el GT no lo fue tanto, era un gama media, muy gama media, con muchas aspiraciones de gama alta, pero este lo supera con bastantes creces. Mejor procesador, más cantidad de RAM, la RAM es mucho más ampliable, en este caso a mí me ha llegado la versión de 12 GB y 256 GB de almacenamiento, pero son 12 GB que luego se amplían a hasta 7 GB más, o sea que tenemos un pepino aquí de 19 GB de memoria RAM y vas a poder jugar a lo que quieras sin calentamientos, porque tiene la cámara de vapor que disipa el aire perfectamente. Además ellos tienen, en lugar de ponerle una pasta térmica, le han puesto también un gel especial marca de la casa que todavía disipa mejor. Además tiene un modo que es el modo GT, que cuando lo activas todavía le da mucho más rendimiento, es como si le hicieras un pequeño overclock oficial al teléfono, así que sin ninguna duda no te va a faltar absolutamente nada en cuanto a rendimiento en el Realme GT2. Obviamente en el GT2 Pro pues todavía más, ahí la casa por la ventana, la sopa boba, venga al cachondeo, pero en este también. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues aquí tenemos otra mejora, otra evolución muy notoria con respecto al Realme GT, porque el Realme GT tenía una batería que sí, se cargaba en 33 minutos, tenía una carga súper rápida, pero la autonomía no era lo que yo esperaba. Me duraba, a mí al menos, con mi uso, me duraba un día y unas cuantas horas, a media mañana ya se tenía que volver a cargar, pero el GT2 ha aumentado esta capacidad de la batería a 5000 mAh, 2500 y 2500, para que así se pueda cargar en la mitad del tiempo. Entonces, lo que te digo, en 33 minutos comprobados y cronometrados podemos tener el teléfono cargado y se me ha portado excelentemente. ¡Ole! Lo que sí te tengo que decir es que no tiene carga inalámbrica. No hagas el tonto de intentar ponerlo encima de un cargador inalámbrico porque no te va a cargar. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Pues es una pantalla muy buena, es una pantalla muy buena que no es top, es una pantalla que se queda entre la gama media y la gama alta, que está muy bien, es una pantalla AMOLED, que es una pantalla con 120 Hz de tasa de refresco, que tiene un refresco táctil, que, atención porque aquí hay como una cierta polémica, en algunos reviews que puedas haber visto te habrán dicho que no tiene ese refresco táctil de 1000 Hz que tiene su amigo Pro. Lo que pasa es que tú vas a la página web oficial y tú ves la página del GT2 y bajas al apartado de la pantalla y ahí te dice, tenemos 1000 Hz de muestreo táctil. Ahí se quedan tan anchos. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Con los 300 y pico que tenía su modelo anterior ya íbamos sobradísimos, y en este caso la experiencia para mí, una vez llegas a un máximo que el ojo ya no puede ver ni puede apreciar, pues es lo mismo. Como si le quieres poner 28.000, va a ser lo mismo, va a responder inmediatamente, pero lo que te decía antes, la tasa de refresco de 120 Hz no es adaptable como si lo es en el GT2 Pro. Por lo tanto, aquí vamos a tener un poquito de consumo de batería, algo más que en el GT2 Pro. Pero bueno, que está muy bien, que igualmente es maravillosa, que es de 6,62 pulgadas, Full HD Plus y con un contraste de 5 millones a 1, que sí señor, se nota. Quizá no van a ser 5 millones, quizá van a ser 100.000 a 1, pero da igual. Se ve con un contraste maravilloso y un color también muy bien tratado. Siguiente pregunta, ¿qué tal las cámaras? Pues aquí también tenemos que decir que bravo, porque ha habido una evolución muy interesante y la principal mejora que han introducido en las cámaras
más, aparte del nuevo sensor Sony, es la estabilización óptica. Ahora ya tiene estabilización óptica y estabilización electrónica. Y eso se nota especialmente en el sensor principal, porque los otros dos sensores no la tienen, pero en el sensor principal, que tiene el sensor Sony 766, como te digo, te hace unas fotos que ni de coña se mueven y te hace unos vídeos tanto diurnos como nocturnos súper estables. Que si tú estás buscando un móvil de gama media, de media alta, con un precio de 500-600 euros, que digas, oye, quiero que me haga muy buenas fotos y quiero que me haga muy buenos vídeos, aquí tenemos un candidato. Y eso sin perder las grandes propiedades que tenía su antecesor, como por ejemplo ese zoom maravilloso de 20 aumentos que hace muy buen zoom, que hace un acercamiento que vale la pena acercar hasta el final para que veas que las fotos, la mayoría, son salvables. Además conserva ese modo ultra nocturno controlado por inteligencia artificial, que se ve muy bien y que tiene un sistema especial de reducción del ruido en condiciones de poca luz, reducción del granulado, pero que no lo quita al 100%. También te tengo que decir que si hay muy poca luz, pues quizá hay algunas partes de la imagen que se van a ver un poco granuladas, pero si le dejas trabajar y le dejas que lo haga bien, te va a sacar muy buenas fotos y te va a hacer muy buenos vídeos. Luego ya, cuando pasamos a las otras dos cámaras, al gran angular de 119 grados, vemos que no da tanto la talla como el sensor principal, que tú lo que tienes que hacer es meterle ahí sensor principal y ya está. Luego, si quieres abrir mucho más los 119 grados que te da, vale. Y luego lo que tampoco es evidentemente lo mismo es el macro este de 2 megapíxeles, que se lo pueden ahorrar perfectamente y que bueno, te hace algunas fotillos para que acerques un poco más. Si ves que hay una letra demasiado pequeña en algún sitio y dices, oye, ¿este cargador de cuánto es? Espérate que le meto aquí un macro, y haces una foto con la lente macro, pues mira, igual consigues leer las letras, pero no le veo muchos más usos, porque fotos así de naturaleza súper acercada, de florecitas y de bichitos, no estamos a la altura del todo, ¿eh? Y lo que también tiene muy bueno es el desenfoque del fondo. El modo retrato está muy bien, especialmente en fotos. También lo tienes naturalmente con la cámara frontal y luego también lo tienes con vídeo. Que a ver, si son sujetos que no se mueven mucho, pues bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal el sonido? ¡Hey! Pues muy bueno, porque aquí tenemos otra evolución con respecto al modelo anterior, porque el GT no era estéreo y este sí, este tiene dos altavoces, uno al lado del otro, este tiene Dolby Atmos, el otro no lo tenía, y este tiene un sonido que, a ver, no es para tirar cohetes, pero es suficiente y te cumple con todos los requisitos y tal. Bien, perfecto, maravilloso. Pero ya te digo que tampoco es la repanocha, que está bien y que si ves algo con buen sonido aquí te lo va a poder reproducir, pero bueno, pero con calma. Siguiente pregunta, ¿qué tal el desbloqueo? Oh, pues muy bien, pues maravilloso, igual que lo era el del GT, porque en este caso pues ha heredado esta tecnología que va muy bien, que es súper eficaz, porque cada vez que levantas la pantalla se te desbloquea el teléfono, fíjate, y cada vez pues es más y más eficiente esta tecnología del desbloqueo. Incluso si giras un poquito la cara, no, ahora no, pero casi. Hay veces que no lo estás mirando y se te desbloquea. Y el bloqueo táctil, pues también. El bloqueo con la huella, pues también. Pues igual de bueno, igual de fantástico. Funciona en el 99,9% de las ocasiones, funciona. No es instantáneo, pero funciona muy bien. Y bueno, un poco más de información así práctica. Es un teléfono dual SIM, no admite tarjeta de expansión de memoria, evidentemente es 5G, como no puede ser de otra forma, es muy agradable al tacto, se agarra muy bien, se puede manipular muy bien. La pantalla vas a llenarla de huellas, evidentemente, vas a tener que pasarle pues un poquito ahí la camiseta o algo para quitarle las huellas dactilares, pero eso pasa con el 90% de los teléfonos. Y luego recuerda lo que te he dicho antes al principio del vídeo. ¿Dónde has visto tú un teléfono que te mida la frecuencia cardíaca a través del sensor de huella dactilar? Pues sí, señor, ahí te la mide y te la mide muy bien. Bueno, ¿y esa aplicación dónde está? ¿Dónde se encuentra? Bueno, es que está muy escondida, no la vas a tener en el menú de aplicaciones, en los iconos y tal. No, mira, te digo el secretillo donde está la aplicación oculta para medir el pulso, la frecuencia cardíaca en el Realme GT2. Está en la configuración global. Te vas a la configuración, te vas al final de todo, abajo de todo, y en Realme Lab, aquí vas a tener en Realme Lab medición de frecuencia cardíaca, y aquí es donde vas a tener esta opción. Fíjate. Aquí lo tienes.
Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues está, en función de la capacidad que elijas, entre 550 y 600 euros el GT2. Son aproximadamente 200 euros menos, si no hay ninguna promoción por el medio, en el precio oficial, son 200 euros menos que el GT2 Pro. ¿Crees que vale la pena? Oye, pues igual para muchos usuarios el GT2 ya está bien. Y bueno, espero que si tienes alguna otra pregunta me la puedas poner en los comentarios, intentaré respondértela tanto como pueda y si no, pues otro usuario que lo tenga seguro que te la responderá. Y hasta aquí el Realme GT2. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, hasta luego.